Fortalecimiento de las comisarías. Llegar a 10.000 cámaras de videovigilancia. Intervenciones integrales en más de 25 barrios problemáticos de todo el país. Más recursos para las brigadas de seguridad rural. Estas son algunas de las medidas para combatir la delincuencia que anunció el 12 de este mes el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. La presentación desató una polémica fuerte con la oposición y en medio del tiroteo quedó el principal referente de Martínez en estos temas, Gustavo Leal, que además es director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Algunas preguntas que quedaron allí planteadas. ¿Leal es Bonomi? ¿Leal es Leal? ¿Por qué no aplicar ahora las medidas que se ponen sobre la mesa? Bueno, de estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el sociólogo Gustavo Leal. Leal, buen día. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. En estos últimos días se lo ha visto polemizando mucho con candidatos de la oposición, con asesores, con dirigentes. ¿Cómo se siente en ese papel, en la primera línea de la batalla electoral ahora? No es lo que más me atrae en realidad. Prefiero discutir ideas. Lo que pasa es que parecería que el 13 o el 14 de septiembre hubo una especie de cónclave después de que se presentaron las medidas y al unísono salió Manini Ríos, Sanguinetti, Lacalle, Larrañaga, Álvaro Delgado y siguieron a pegarle a Gustavo Leal y no a las ideas, porque parecería que no quisieron discutir ninguna de las 12 medidas y el problema fue una vuelta de panqueque que hicieron de algunas de las personas que hasta ¿Vuelta de panqueque? ¿Por sí, qué? porque hasta hace algunas semanas atrás esos dirigentes políticos decían de que el trabajo que yo había realizado en el Ministerio del Interior había implicado un cambio positivo. Talvi dijo en esta radio que creía que yo tenía mucho coraje, que era una persona muy inteligente y que le encantaría tenerme en su equipo. Después lo dijo en una rueda de prensa acá abajo. El doctor Lacalle me ha dicho personalmente de que soy un modelo de servidor público. Me lo dijo mano a mano. Sí, claro. Fuera de micrófono. Fuera de micrófono, delante de una cantidad de gente que había. En concreto, en el mes de diciembre, en el Liceo Impulso, que yo fui al cierre de cursos del Liceo Impulso, que me invitaron, porque entre otras cosas estaban muy agradecidos por el cambio que había habido en Casaballe por los temas de seguridad. Y ahí estaba Talvi, estaba Mieres, estaba Lacalle, estaba Verónica Alonso. Todos vinieron a saludarme en ese momento y a felicitarme por lo que se había hecho. Y de repente ahora, como después de tanto elogio y de coquetear incluso para que yo colaborara con alguna de esas propuestas, yo estoy asumiendo la vocería en realidad y la explicación de las propuestas que Daniel Martínez ha presentado. Ahora Leal y lo que ha hecho Leal parece de que está todo mal. Y esa es una forma de desprestigiar al trabajo de las personas que yo no tolero. No tolero y no acepto. Y es por eso que he respondido de la manera que respondí. Respondí con vehemencia y voy a seguir respondiendo con vehemencia porque no me van a llevar a los ponchazos con ese tipo de argumentos. Yo quiero discutir ideas. Hemos presentado dos iniciativas y quiero discutir ideas. Pero antes repaso algunos de los señalamientos que justamente le han llegado desde la oposición. Por ejemplo, que ustedes proponen medidas como si estuvieran en la oposición, pero resulta que Leal, Martínez y todos los que hacen campaña por el Frente Amplio son parte del gobierno actual. ¿Qué responde de eso? Respondo algo muy concreto, que ese es un argumento que de llevarse en las próximas semanas y meses a la lógica, implicaría, por ejemplo, que el Partido Nacional no se podría presentar en las próximas elecciones departamentales en 14 departamentos, porque ya gobiernan. Es más, en San José gobiernan hace no sé cuántos años, en Soriano hace 25 que gobiernan el departamento, en Colonia 70, en Cerro Largo ya perdí la cuenta. Entonces ese argumento de que un partido político que está en el gobierno no puede presentarse a las elecciones o no puede presentar una agenda nueva a la sociedad es un argumento poco democrático. Pero hay algo más, no solamente pero es poco ocurre democrático que ustedes integran el actual gobierno, sino que
usted integra y tiene un lugar destacado en un ministerio que ha obtenido resultados pobres en materia de seguridad pública. ¿Eso no le quita credibilidad? Creo que el argumento central que yo estoy planteando es de que ellos descalifican la posibilidad de que una fuerza política presente propuestas en una elección porque ya está gobernando. Ese es el argumento. ¿Por qué no lo hicieron antes? Entonces, ese argumento de por qué no lo hicieron antes correría también para las intendencias, ¿no? En realidad, al único que le ha sucedido eso, de que no pudo renovar su crédito cuando gobernó, fue el Partido Nacional. Es al único. El Partido Colorado renovó sus créditos. Estoy hablando de democracia, para no irme más lejos, ¿no? El Partido Nacional no, gobernó una vez y la gente le dijo que no. Capaz que el problema que ellos tienen es ese, que recuerdan eso, que no pudieron renovar las credenciales. Pero la democracia, lo que pasa es que tienen una idea, y la calle tiene una idea de democracia muy peligrosa. Él dijo de que si no hay alternancia no hay democracia. Y en realidad es un argumento complicado, porque lo que define la democracia es que haya elecciones libres y que la gente decida. Porque ese argumento de la calle diría de que todo el vallismo fue una dictadura. Gobernaron 90 años. Entonces, no, acá lo que tiene que haber son elecciones libres, como las hay en el Uruguay, cada 5 años, sin proscriptos, y en función de eso que la gente decida. Y si la gente decide un rumbo u otro, eso es la democracia. Pero yendo ahora, sí, acercándonos ya a las propuestas, son una mezcla de cambio y de continuidad de algunas políticas aplicadas. ¿Cómo hay que leer eso? ¿Hay una autocrítica, pero al mismo tiempo, no sé, un llamado a conservar la estrategia? Siempre hay una autocrítica cuando uno hace. Creo que solo los necios no miran lo que han hecho y no tratan de corregir. Nosotros estamos hablando de la necesidad de ajustes, de cambios y de profundizaciones, porque la vida no es blanco y negro, no es empezar de cero o seguir todo como está. Porque cualquiera que hace y que haya gestionado, capaz que esa es la diferencia, que haya gestionado el Estado, sabe de que hay transformaciones que se construyen paso a paso. En la vida, cuando uno trabaja en base al esfuerzo y construye una iniciativa institucional, una iniciativa empresarial, una iniciativa familiar, sabe que las cosas tienen etapas. Entonces, en cada etapa uno se plantea desafíos nuevos. Y esa es la esencia también de que cada 5 años haya una elección y donde el partido que gobierna trata de renovar las credenciales y los otros partidos tratan de volver al gobierno si es que alguna vez estuvieron. Entonces, vamos a ir viendo algunas de las medidas y a ver cómo encajan en ellas estos conceptos, estas ideas que acaba de exponer recién. Medida número 1, impulsar en todo el país el programa Más Barrio, que procura desplegar un conjunto integral de acciones urbanas, habitacionales, sociales y de seguridad en al menos 25 zonas prioritarias en las que hoy viven 80.000 personas. Si entiendo bien, acá ustedes lo que están haciendo es retomar el plan 7 zonas que se manejó en el gobierno de José Mujica, que sobre todo iba a Montevideo y Canelones y que se desarmó, se desarticuló en esta administración. Ese es un punto de referencia, pero hay otros puntos de referencias anteriores. Los puntos de referencias anteriores son lo que se hizo en Medellín, lo que se ha hecho en Buenos Aires y algunas acciones que se han desarrollado en Nueva York. También el plan 7 zonas que se llevó adelante en la administración de Mujica y un punto de referencia que son la articulación, que es la articulación que se desarrolla en los operativos Mirador. De esa síntesis, nosotros estamos planteando un modelo de intervención en esas 25 áreas, en al menos 25 áreas estratégicas, donde hay una fractura social evidente en esos lugares, de la trama urbana en particularmente, que favorece muchas veces la instalación de procesos y de estructuras delictivas que hay que sacar de cuajo, y hay que tener una estrategia integral, porque la seguridad no es solamente una respuesta policial, tiene que tener una mirada integral. Entonces, ahí lo que hay es una decisión
de ir a fondo justamente con esa estrategia de transformación. Justamente, la experiencia de Medellín ha estado varias veces en el tapete, en las discusiones. Usted mismo la ha elogiado, la ha compartido. He trabajado también en alguna de esas cosas. Por supuesto que en Medellín se llegó a extremos que acá en principio suenan inalcanzables, ¿no? En cuanto al tipo de infraestructura educativa, por ejemplo, que llegó a construirse, ¿no? Podría decirse hasta el lujo de ciertos edificios, ciertos complejos, pero la referencia ha estado como un camino a seguir. Y bueno, y se lo intentó, se lo impulsó a la escala uruguaya con aquello que se llamó Plan 7 Zonas. Después se desarmó. Ahí está la autocrítica. Sí, claro. Eso quedó por el camino, claro, por razones presupuestales. Por razones presupuestales. Y yo creo que fue un error, yo lo he dicho muchas veces. Me parece que hay que... cuando uno tiene prioridades en la sociedad, justamente a veces el debate de las corporaciones pesa mucho. Porque, como en todos lados, siempre los recursos son escasos, siempre son escasos. Y siempre hay demandas. Y me parece que en ese plano nosotros tenemos que tener una opción muy fuerte por retejer justamente los lazos de convivencia en la sociedad, porque eso es la base para la estabilidad social y económica en el país. Entonces, sí, ahí hay. Por eso digo que en el talante de estas 12 medidas son los ajustes, los cambios y las profundizaciones, porque esas 3 palabras son claves para poder entender la vida de una manera dinámica, de manera estática. Pero acá ya me queda anotada una pregunta que capaz que se reitera más adelante. Limitaciones presupuestales enterraron o postergaron esta idea. ¿Qué indica que a partir de 2020 no ocurrirá lo mismo? La decisión política. La decisión política de, entre otras cosas, reestructurar parte del gasto y de las acciones de políticas sociales, reformular una serie de acciones y de programas y tener una estrategia también educativa y laboral enfocada en eso. Cuando uno tiene prioridades, se enfoca. Sí, pero están de por medio problemas fiscales, ¿no? Sí. Un déficit fiscal muy alto, limitaciones en esta materia. Sí, es cierto. También es cierto que la perspectiva económica del Uruguay hacia adelante es una perspectiva que está teniendo signos de recuperación importantes. De hecho, el año que viene va a haber ya 15.000 puestos de trabajo más con las inversiones que ya están previstas, y se supone que las inversiones que están en curso van a reactivar la economía en una zona de Argentina y de Brasil que esperemos que también coopere, ¿no? Salto de la primera medida a la última, la 12. Instalar un gabinete de convivencia y seguridad para coordinar desde Presidencia de la República la articulación entre las estrategias en esta materia. ¿No existe esto ya? Bueno, ahí quiero hacer un par de aclaraciones. La primera aclaración es al doctor Larrañaga, que cuando presentamos esta propuesta, y aprovecho a contestarle, su primera referencia fue escribir en su cuenta de Twitter, copió esa reflexión y dijo... siempre lo mismo, el Frente Amplio vuelve al asambleísmo. ¿A qué le llama asambleísmo? Le llama a que el presidente se reúna con sus ministros. La verdad que si ese es el nivel de la crítica y de la discusión, estamos en un problema serio, porque cualquier gobierno moderno trabaja en equipo. Lo que pasa es que probablemente el Partido Nacional hace tantos años que no gobierna, que pensará de que se gobierna como en una estancia, como un patrón, pero no se trabaja de esa manera. Que haya un gabinete de seguridad y de convivencia en un gobierno es algo que es importante. Pero entonces, la decisión de mantenerlo, porque a ver, esas son decisiones que cada administración asume. Bueno, pero a eso iba con otra. Que cada administración asume. Usted mencionaba la reacción de Larrañaga, pero ha habido otras, por ejemplo la de Guillermo Maciel, ex asesor en el Partido Colorado, ahora trabajando con la calle Pou. Él recordó, pero en realidad lo podría haber recordado cualquiera, porque bastaba ir a la prensa, que el año pasado, mediados del año pasado, después de aquel polémico reportaje que el director nacional de policía, Mario Layera, concedió al diario El Observador, donde justamente una de las cosas que se denunciaba era falta de coordinación entre organismos, entre dependencias del Estado en esta materia,
el presidente Vázquez anunció la puesta en marcha de un mecanismo de coordinación como este. Sí, entonces, y funcionó, fíjese. Entonces ya está esto. Bueno, pero nosotros lo que estamos planteando es de que en política de seguridad tiene que haber profundizaciones de cosas hechas. También estamos proponiendo aumentar la cantidad de cámaras. Y alguien me diría, pero ya hay cámaras. Sí, pero estamos proponiendo aumentarlas. Estamos proponiendo mantener este mecanismo que resultó un buen mecanismo, porque gracias a que funcionó ese mecanismo de coordinación se hizo lo que se hizo en Palomares. Debido a esa decisión fue que el presidente me designó a mí como coordinador de ese equipo. Entonces, lo que pasa es que si no se está en la gestión y si no se conoce de cómo se gestiona el Estado, se hacen reflexiones de este tipo y críticas de este tipo. Con el mismo criterio, alguien podría decir, bueno, pero ustedes están planteando esto, aumentar las cámaras de seguridad. Ah, pero ya se hace. Entonces, es un nivel de la discusión tan básico, de la reflexión política, de gente que se supone que tiene que estar preparada, que ha aspirado a la presidencia, o que aspira hoy a la presidencia, que bueno, discutamos a ver si el mecanismo de mejora del patrullaje es el que estamos planteando nosotros, sí o no. O si es lo que planteó la calle el sábado diciendo de que había que pedir cédula, y le tuve que salir a explicar de que la policía ya pide cédula. La calle hizo un planteo el otro día tratando de digamos, posicionarse como para ejercer la autoridad. Él hace como un acting diciendo, cuando yo gobierne, bueno, voy a llamar a todos los jefes de policía y le voy a decir lo que tienen que hacer y que tienen que cerrar todas las bocas. Sí. 2, en mi gobierno se le va a pedir, los móviles van a estar patrullando en la calle y le van a pedir la cédula a la gente. Y yo le tuve que salir a explicar que eso ya se hace. El año pasado la policía le pidió la cédula a 450.000 personas. Y este año a 337.000. Entonces, esa puesta en escena, ese acting de querer ejercer la autoridad sin conocimiento, es terrible. Bueno, usted conoció la respuesta. Terrible. Ayer, a partir de esa aclaración que usted salió a hacer, de esa puntualización con los datos que divulgó a través de Twitter, quien habló fue Álvaro Garcé, referente en Seguridad Ciudadana de la calle Pou, bueno, ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario. ¿Qué dijo? Que la solicitud de documento de identidad es una de las medidas elementales de prevención del delito y que está fallando como lo está haciendo toda la prevención de la delincuencia en este periodo. Los controles, tal como se están haciendo, no se están realizando bien en el medio urbano y mucho menos en el interior profundo, donde los grupos organizados tienen todas las facilidades para delinquir, dijo Garcé. Bueno, pero fíjense de dónde pasamos y a dónde llegamos. Pasamos de un acto en el Cerro, donde la calle trata de presentarse como alguien que va a ejercer la autoridad, anunciando como medida estrella que la policía en su gobierno va a pedir la cédula. Yo le contesto, señor Lacalle, mire que está desinformado, esto ya se hace. En el 2018 se le pidió la cédula a 477.000 personas y en el 2019, en lo que va, a 337.000. Bueno, pero... Y le expliqué cómo se hace y en base a qué se hace. Y la respuesta de Garcé, ¿cuál es? Bueno, lo que pasa es que capaz que ya lo hacen, pero le están pidiendo mal la cédula a la gente. Bueno, pero discutamos con nivel. No se parece a lo que estaba señalando usted hace un rato. Discutamos con nivel. Usted también señalaba, hay líneas que estamos siguiendo en este gobierno y hay que mejorar, intensificar, una cosa es aumentar. Sí, una cosa es mejorar, la otra es discutir. Algo parecido. No, discúlpeme, Cotelo. Lo del pedido de cédula hay que hacerlo de manera más eficiente. Pero no, discúlpeme, Cotelo, porque estamos hablando de cosas muy distintas. Una cosa es cómo profundizar una estrategia de patrullaje, donde ahí puede haber énfasis. La otra es cómo pedir la cédula. Pero no podemos discutir eso en el Uruguay en una campaña electoral. No, la policía, pero aparte es una ofensa a los cientos y cientos y cientos de policías que trabajan en los operativos pidiendo la cédula, que tiene un procedimiento de cómo se hace. Señor, buenos días, identifíquese, se le chequea la cédula con la tablet y se ve si la identidad es correcta y si la persona está requerida.
Es 2 más 2. Pero discutamos con nivel, por favor. Miren lo que estamos discutiendo. Esa es la respuesta. Esto que salió a señalar ayer Garcés de que no se lo está haciendo bien, de que hay que intensificar. Como capaz que el Partido Nacional presenta un manual de cómo hay que pedir la cédula. Lo que usted dice es que es una excusa, que lo que está haciendo es tratar de tapar el error garrafal de un candidato a la presidencia que intenta pararse como alguien que conoce del Estado y dice esto. Y comete un error garrafal. Entonces, claro, tratan de taparlo con este argumento. No, lo que pasa es que están pidiendo mal la cédula. La verdad, que es un argumento básico. En serio, no se puede discutir así. Enseguida pasamos a otros temas. Ya retomamos la entrevista con el sociólogo Gustavo Leal en su condición de vocero en temas de seguridad pública del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y a partir de las 12 medidas que se dieron a conocer a mediados de este mes. A las 9 de la mañana seguimos en perspectiva, en diálogo con Gustavo Leal, que es sociólogo con un diploma en políticas sociales y un posgrado en especialización de altos estudios de comunicación social. Es director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Es vocero, referente en temas de seguridad pública del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Vamos a seguir recorriendo las 12 medidas, pero desde la audiencia nos hacen llegar un tuit de Andrés Ojeda, que es asesor de Ernesto Talvi en el Partido Colorado. Dice: estimado Gustavo Leal, quisiera informarle que lo que usted dice no es tan así y que la discusión que introduce la calle Pou es válida. Nuestra normativa sobre control de identidad no es clara, es un entrevero atómico. Y vienen después una serie de explicaciones en ese sentido. Bueno, yo sé que los abogados viven discutiendo libros con libros. Yo discuto realidades, hechos concretos. ¿Y los hechos concretos cuáles son? Que la policía en el patrullaje del año 2018 le solicitó identidad a 477.000 personas. Eso está registrado caso por caso en el sistema de seguridad pública. Y en el 2019 a 337.000 personas. Simplemente para que tengan idea, en los operativos del PADO, en el 2018 se le solicitó identificación a 334.333 personas. Y en los 9 meses que van del 2019 a 250.469. Hechos. Hechos concretos. Yo sé que los abogados se especializan justamente en ver los libros de 4 ángulos, porque esa es parte de la lógica. Donde uno ve una cosa, el otro ve otra. Pero en la práctica, en la cancha, en las calles, esto se hace. El sistema está bien, no hay que corregirlo, no hay que mejorarlo. Ya se hace y no tiene impedimento. Entonces, ahí está la diferencia entre las personas que hablan en base a la teoría y las personas que tienen una práctica cotidiana de trabajo. Los miles de policías que hacen este trabajo miran absorto y escuchan absorto a la calle cuando dice de que su medida estrella va a ser esta, porque realmente se sorprenden en la... No sé si dice que va a ser una medida estrella. Dijo que... él dijo que parte de la estrategia clave del cambio en el modelo de seguridad a partir de que él iba a asumir, lo dijo en el Cerro, iba a ser, entre otras cosas, que había que tener un ejercicio activo de la autoridad, y define el ejercicio activo de la autoridad con esta medida. Previamente había puesto otra medida, también para iluminar un poco su modelo de gestión, que era que iba a llamar a todos los jefes de policías el 2 de marzo a decirle y a darle instrucciones para el cierre de las bocas, como si eso se pudiera hacer de palabra y obvia de que hay una orden fiscal para hacer un allanamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el voluntarismo a la N, tratando de hacer creer con palabras a veces un poco rimbombantes, pero que terminan siendo espuma. Seguimos con las medidas, con las 12 medidas del candidato del Frente Amplio. Fortalecimiento de las comisarías. Una idea que aparece en la agenda programática de casi todos los partidos. Por suerte. La incluyen el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. ¿Por qué van ustedes ahora por este camino cuando en la gestión Bonomi se optó por privilegiar las zonas operativas?
Porque creo que el proceso de transformación y de profesionalización de la policía tiene etapas. Hace 10 años atrás usted llegaba a una seccional policial y le tomaban la denuncia en un cuaderno. Un cuaderno, una virome, y le tomaban la denuncia. Todos los viernes había policías que con máquinas de escribir pasaban en limpio, en una tabla, los datos de esas denuncias. Y armaban una serie de cuadros que pasaban por fax a la jefatura de policía de cada lugar, y el jefe de policía recibía de las 25 seccionales en el caso de Montevideo, 24 en aquel momento, toda esa información. Lunes y martes había otros policías tratando de sumar, restar y armar un gran cuadro para que el miércoles siguiente el jefe de policía tuviera un informe. Ese era el modelo. ¿Qué es lo que se hizo? Se tecnificó a la policía, se pusieron sistemas de gestión, se sacó a las personas que hacían ese trabajo administrativo para que patrullaran. Y obviamente que la tecnología evita algunos trabajos reiterativos que no tienen sentido. Entonces, una vez que eso se hace, hoy el patrullaje se diseña a partir de esa información desde las zonas. Antes lo hacía el comisario porque no había sistemas de información que permitieran ver la globalidad. Hoy sí se puede. Entonces, una vez que esa transformación se ha hecho, la lógica ahora es poder instalar equipos de policías especializados en algo que se llama el policiamiento orientado a la solución de problemas, para lo cual ya se han comenzado a capacitar policías. Este jueves pasado hubo una presentación en la Torre de Antel con policías que desarrollaron justamente esa metodología y que han sido capacitados por la policía de Nueva Zelanda y por la policía de Nueva York. Le propongo escuchar lo que Lacalle Pou decía sobre esta medida que ahora plantea el Frente Amplio, lo que decía este fin de semana en el Cerro. Eso es lo que está diciendo el Frente Amplio en materia de seguridad. Defendimos con uñas y dientes al peor ministro del Interior de la historia del país y ahora lo atacamos porque hay elecciones. Es una erosión en la credibilidad. ¿Cómo les voy a creer? Si hace poco tiempo, cuando leían el programa del Partido Nacional, que hace un fuerte hincapié en revitalizar las comisarías, en tener de allí en el comisario y sus agentes donde se dispare el procedimiento ante un delito, ante una denuncia, y nos decían textualmente que volver a las comisarías era volver al videocassette en tiempos de Netflix. Literalmente dijo eso el candidato al gobierno y sus asesores. Ahora, hace una semana que como no dan con la estrategia, en las 12 medidas que le escriben al candidato al gobierno, ¿qué dicen? Hay que volver a las comisarías, pero no se puede ser. No se puede faltarle el respeto ni al Partido Nacional ni a la opinión pública. Digan la verdad. Hay que decir la verdad. ¿Qué responde usted sobre esta contradicción que marca el doctor Lacalle Pou? Que no se puede estar tan desinformado. Lacalle, la verdad que me asombra todos los días. ¿Cuál es la desinformación acá? Sí, en 2 minutos lo explico, voy a tratar de ser muy claro. Yo acabo de explicar recién cómo era el funcionamiento anterior de las seccionales, ¿sí? Donde uno iba a hacer una denuncia, se la tomaban en un cuaderno y por lo tanto el sistema de patrullaje dependía del comisario, porque no había sistemas de información. ¿Ok? Hoy hay sistemas de información que permiten georreferenciar en tiempo real los delitos. Por lo tanto, el comisario ya no define el patrullaje de su seccional, sino se hace con la información concentrada en las zonas. ¿Por qué? Porque la tecnología ha cambiado el mundo del trabajo. La gente que trabaja sabe eso. ¿Sí? Entonces, el Partido Nacional lo que quiere es volver al sistema anterior, a que el patrullaje lo defina el comisario, sin tener en cuenta que hoy existe esta tecnología y esta forma. Entonces por eso es que yo dije... ¿Están hablando de fortalecimientos distintos en cuanto a las comisarías? Es probable, por eso yo dije, y lo voy a corregir también a Lacalle, de que lo que ellos proponen es querer instalar un videoclub, no una videograbadora, un videoclub en la época de Netflix. Porque es negar el avance tecnológico. Eso es como que
Antes en las redacciones de los diarios se escribía a máquina y después había alguien que diseñaba y había otros que etcétera. Hoy los periodistas escriben y ya están diagramando, digamos, el diario, una buena parte del diario. Bueno, esto es lo mismo. Esto es como que alguien venga y me diga de que quiere volver al sistema anterior. Entonces, creo que hay que discutir con evidencia. Nosotros hicimos una propuesta basada en el desarrollo de la tecnología. La diferencia es de que, por ejemplo, la propuesta que hace Lacalle es que retornen 1000 retirados a la policía a dirigirla. Por ejemplo, eliminar la dirección de investigaciones. Por ejemplo, la proponen eliminar porque quieren volver al sistema anterior, que era uno investiga drogas, el otro investiga homicidios, el otro investiga crimen organizado. Proponen retornar al sistema de pupilaje en la formación policial, una barbaridad. Proponen que los policías retirados tengan el porte de arma para poder realizar acciones de seguridad cuando lo estimen conveniente, intervenir en situaciones de seguridad. Eso es la propuesta. Nosotros fortalecemos lo público, queremos fortalecer a la Policía Nacional y lo hemos hecho. Porque cuando el Partido Nacional plantea de que van a respaldar a la policía y lo que falta es respaldo, yo pregunto, en el gobierno del Partido Nacional, ¿qué respaldo sintió la policía que tuvieron que hacer una huelga histórica? Pero a ver, vayamos a las propuestas de Daniel Martínez, a la 9 concretamente. Respaldaremos a la policía para que actúe y ejerza la autoridad del Estado. Nunca la policía tuvo tanto respaldo y ese es el camino que seguiremos. ¿Por qué anuncian esto si ya existe el respaldo? Que no, hay una especie de cosa que no se entiende. No, esto se anuncia para que quede claro que en un próximo gobierno del Frente Amplio se va a continuar con la mejora salarial, con la mejora de equipamiento, con la mejora de tecnología de la policía. ¿Saben por qué? Porque el país ha vivido situaciones donde han llegado gobiernos que han desmantelado cosas anteriores. Entonces, esta señal de que el respaldo a la policía va a estar en los hechos, no en las palabras. Lacalle, ¿qué propone? Como primer medida en su capítulo de seguridad, que va a declarar la emergencia. Entonces, una cosa es la gestión de las palabras, la otra es la gestión de los hechos. Yo me comprometo a la gestión de los hechos. Y nosotros hemos dicho de que el respaldo a la policía va a seguir estando en los hechos, que implica haber transformado a la policía con salarios dignos, con equipamiento, con móviles, con tecnología. Eso es respaldar a la policía. Lo otro es declarar, ordenar, pero no jugársela por el que trabaja. Hablan tanto Lacalle Pou como otros candidatos de la oposición de una policía que muchas veces duda a la hora de actuar, a la hora de intervenir, a la hora de disparar, por ejemplo, porque no está segura de lo que puede ocurrir con ese agente a partir de ese momento, ¿no? La verdad es que yo no sé en qué mundo vive el doctor Lacalle cuando dice eso. Porque vamos a los hechos de vuelta. A mí no me gusta discutir palabras, quiero discutir hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Que en este año, en lo que va de este año, 9 meses, la policía abatió a 29 delincuentes. 29 en enfrentamientos. ¿Sí? Ninguno de esos policías que participó dudó y además ninguno tuvo ningún problema desde el punto de vista legal porque actuaron de acuerdo a las normas. Entonces, la realidad es esa. Después, que la pinten como quieran. Pero vamos a discutir hechos, porque si cada vez que discutimos una afirmación después no la pueden sostener, como esto de vamos a pedir cédula y resulta que ya se pide, vamos a respaldar a la policía y es una declaración de emergencia, etcétera, me parece que es espuma, termina siendo espuma. Seguimos recorriendo las medidas después de esta pausa. Ya volvemos al reportaje con Gustavo Leal. Leal, usted reclamaba hechos, decía, discutamos en base a hechos. Bueno, desde la audiencia aparece, por ejemplo, este mensaje, el de Gustavo, que dice, los 418 homicidios, las 30.000 rapiñas, esos son hechos. ¿No son hechos para Leal? Sí, claro que sí. La realidad es la realidad. Nadie la niega. Por eso estamos proponiendo
en seguridad que tiene que haber ajustes, que tiene que haber cambios y que tiene que haber profundizaciones en lo que tiene que ver en particular con la profesionalización de la policía, ¿sí? Que hay una situación que creo que a nadie le satisface, porque todos pensamos que tenemos un gran país y que tenemos una gran prosperidad en el Uruguay, que tiene que estar acompañada también de mejor nivel de convivencia. Es absoluto. Hay, por ejemplo, entre esos datos, fíjense, 40.000 denuncias sobre violencia doméstica en el Uruguay. 40.000. 109 por día. Una cada 13 minutos. Si nosotros sumamos todas las rapiñas, todos los homicidios, todos los copamientos, todas las lesiones, todo eso junto, estamos bastante lejos todavía de la cantidad de denuncias sobre violencia doméstica. Quiere decir de que hay un problema de tolerancia en la sociedad que hay que abordar, por eso hablamos de convivencia. La iniciativa 8 hace referencia a un viejo reclamo del sector rural, el abigeato, ¿no? Fortaleceremos las brigadas de seguridad rural en el interior del país con más personal, mayor movilidad, con camionetas 4x4 y tecnología. En particular, se incorporarán nuevos equipos de visión nocturna destinados a combatir el abigeato y los hurtos en establecimientos rurales. A su vez, se incorporarán drones para patrullar áreas extensas donde hay faenas clandestinas. De vuelta, con una medida como esta, es que la oposición dice, salieron a armar esta lista después de conocer los programas de los partidos de la oposición para discutamos con para defender la postura del gobierno, para equiparar ante planteos muy elementales que se le estaban haciendo. Lo cierto es, Leal, es que estas medidas en el programa que aprobó el Congreso Nacional del Frente Amplio no estaban. Pues son cosas diferentes, pero a ver. Por favor, elevemos un poco el nivel de la discusión en el Uruguay. Fíjense, dos cosas quiero decir sobre la pregunta que me hace, que en realidad transmite lo que parte de la oposición ha planteado. No es con usted el tema. La oposición dice, bueno, estas propuestas reflejan parte de los problemas de la sociedad y nos terminan dando la razón a nosotros. Bueno, malo sería de que las propuestas no reflejen los problemas de la sociedad. Claro que reflejan los problemas de la sociedad. Quiere decir que estamos enfocados y tenemos claro cuáles son los problemas y cuáles son las prioridades. Pero ¿qué pretende el Partido Nacional? ¿De que se haga una propuesta que no refleje los problemas de la sociedad? ¿Cuál es la crítica? ¿La crítica es estar actualizado en el conocimiento de lo que pasa en el Uruguay? Nosotros estamos actualizados, no solamente actualizados, conocemos porque trabajamos. ¿Ah? ¿Y cómo se entiende que el programa del Frente Amplio, bueno, el año pasado, fuera tan genérico? Claro, ahora viene el otro tema. Una cosa son los programas de gobierno y otra cosa son los planes y las propuestas en una campaña electoral donde uno lo que hace es bajar a tierra con iniciativas. El programa de gobierno del Frente Amplio, por la forma en cómo se discute, se comenzó a discutir en mayo del 2018, fruto de todo un proceso de acuerdos, y se aprueba en diciembre del 2018. Por lo tanto, lo que hace es marcar las orientaciones conceptuales. Después, en una propuesta, hay elecciones internas, cada candidato pone su énfasis, como pasa en todos los partidos, y se presenta una batería de medidas concretas. Si estas medidas se hubieran presentado hace no sé cuánto tiempo, también la idea hubiera sido por qué se presentaron antes, pero digamos que hay que conocer cómo funcionan las cosas. Una cosa es un programa de gobierno que presenta los rumbos y otros son medidas. Fíjense, hay partidos que ni siquiera tienen un programa común todavía. No lo tienen. Y faltan 30 días para las elecciones. ¿A qué partido está aludiendo? Y el Partido Colorado, por ejemplo. El Partido Colorado, en seguridad, presentó la propuesta de Talvi. Sanguinetti tenía otra propuesta distinta. Tantos así que, bueno, hay gente que se ha ido ahí, problemas, etcétera, pero no la tienen. Entonces, pero a lo que voy es, discutamos con altura y no entreveremos la baraja. Una cosa es el programa, la otra son las iniciativas. ¿Cuál es el problema de que se hayan presentado 12 medidas que están en sintonía con los problemas que tiene el Uruguay? Yo le agradezco el comentario a la oposición. Habla bien de nosotros. No hay metas cuantificables
de reducción de delitos. En este documento no las hay. En la campaña electoral anterior estuvo, por ejemplo, la promesa, que después no se pudo cumplir, de reducir en 30% de las rapiñas en el quinquenio. Sí, yo creo que el énfasis que tiene esta iniciativa es el fortalecimiento y la mejora de la profesionalización de la policía y la apuesta a que esa mejora va a generar una situación de seguridad que vaya a ir mejorando. No soy partidario de poner ese tipo de metas en una dinámica que tiene el Uruguay hoy diferente. Por lo tanto, ¿fue un error haber hecho aquellas promesas en la campaña de hace 5 años? Bueno, no sé, habría que preguntarle a Tabaré Vázquez. Creo que hoy lo que hay son metas concretas, como por ejemplo el fortalecer las seccionales con el 30% de los nuevos ingresos de la policía, aumentar a 10.000 las cámaras de videovigilancia, tener 70 unidades especializadas de violencia doméstica cuando termine la administración, hoy alrededor de 50, 3 de ellas que vayan a ser móviles para captar mejor las denuncias, aumentar a 1.500 la cantidad de tobilleras disponibles, tener una estrategia de ampliación del PADO con equipos de policías encubierto en cada uno de los circuitos del PADO. Ahí hay metas concretas de gestión. Todas las cuales implican más gasto. ¿Cuánto tiene que aumentar el presupuesto del Ministerio del Interior para que estas medidas, las 12 medidas, se puedan llevar a cabo? Tiene que mantenerse constante el ritmo de inversión que se ha hecho hasta ahora y que se ha estabilizado. Lo que hay que hacer es... ¿Con el presupuesto actual se puede hacer esto? Es mantener el ritmo de inversión que se ha hecho. ¿Qué quiere decir eso? Claro, de que cuando uno compra equipamiento, a veces lo compra una vez, pero después tiene que reponerlo, tiene que mejorarlo. Ha habido una inversión, por ejemplo, para el sistema de cámaras. Bueno, ese rubro de inversión se tiene que mantener para mantener el stock que hay y para... que obviamente la mantención no quiere decir cambiar todas las cámaras, pero quiere decir mantenerlas, y con un plus de ese rubro que no se utiliza para mantener las cámaras, poder ir poniendo nuevas cámaras. Es así, la gestión es así, se hace en base a una programación. Uno cuando tiene una decisión de inversión en una empresa, tiene un rubro de inversión para mejoras, para infraestructura. Una vez que uno, por ejemplo, en esta radio construyó este estudio, no, el rubro de inversión sea ahora demoler el estudio y volver a hacerlo. No, capaz que es sumarle cosas. Bueno, es eso. Nosotros estamos planteando eso. Pero, por ejemplo, ¿está previsto incorporar funcionarios? Está previsto, creo, tratar de tener una policía más actualizada y incorporar las vacantes, en primer lugar, que hoy puedan llegar a estar disponibles. Y me parece que hay que evaluar en casos puntuales el refuerzo de funcionarios públicos, pero lo central creo que es un tema de actitud, de liderazgo y de integralidad en estas 12 medidas. Y lo último, porque forma parte del debate, usted lo escuchó, varias de estas medidas podrían estar aplicándose ahora. Le quedan 6 meses a este gobierno, 6 meses en los que la inseguridad, los problemas de seguridad están arriba de la mesa, la ciudadanía los vive. ¿Por qué no se aplican ahora? A ver, de vuelta, me parece que este es un argumento que no tiene en referencia cómo se gestiona una institución pública o cómo se transforma la realidad. Si yo digo, nosotros queremos llegar a 10.000 cámaras instaladas, alguien me puede decir, ¿y por qué no lo hicieron ya? Y bueno, porque antes de llegar a las 10.000 cámaras tengo que pasar por las 4.000, después por las 5.000, antes de eso tengo que llegar a tener la tecnología, antes tengo que capacitar a la policía. Todos esos pasos ya se hicieron. Hoy estamos en una etapa en que nos proponemos dar ese salto. Es como... Está bien, pero hay otras medidas que sí pueden aplicarse ahora. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, cuando se habla de continuar con el PADO, pero con acciones sorpresivas, ¿no? Bueno, pero eso implica otras cosas. Eso implica, por ejemplo,
ampliar la cantidad de equipos del PADO en el momento actual, y eso en un año como este, que es un año donde no hay ajuste en las rendiciones de cuenta, hay cosas de ese tipo que no se pueden hacer. O sea, entonces, esa medida, rotación sistemática de los lugares que se patrullan, ¿requiere más presupuesto? Requiere ajustes en la formulación del presupuesto, porque a ver, esto es como en una empresa. La persona que está trabajando y me está escuchando en este momento, si por ejemplo le preguntan, bueno, ¿cómo va a ser el año que viene de su empresa? Bueno, yo voy a hacer algunos cambios. ¿Por qué no lo hiciste ahora? Bueno, porque los voy a hacer el año que viene. Tengo esa programación. Porque en política no se improvisa, se programa. Aquel que quiera pensar de que esto es soplar y hacer botella, el que crea de que por hacer un anuncio las cosas van a cambiar mágicamente, creo que no está adecuado al funcionamiento de la sociedad y no está diciendo la verdad. Gustavo Leal, sociólogo, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior, referente en Seguridad Ciudadana de Daniel Martínez. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y un saludo a la audiencia. Ya volvemos, ya seguimos. Viene la mesa de análisis político.